Somos templos del Dios viviente. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron meditar en eso, pensar en eso. Se fueron para sus casas pensando, Señor, levantándose al otro día por la mañana, conscientes de que somos templos, somos portadores, piensen en esto, hermano, portadores de la presencia de Dios. ¿Tú te imaginas lo que es ser un portador de la presencia de Dios? Eso es lo que somos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. La semana pasada aprendimos esto, que tenemos un gran privilegio, un privilegio que muchos antes que nosotros, profetas y grandes siervos de Dios que nosotros leemos, habían soñado, ellos soñaban tener el privilegio que tú y yo tenemos, de estar constantemente en la presencia de Dios. Tenemos el privilegio, hermanos, de que tú y yo no tenemos que ir a un lugar específico. No tenemos que esperar un momento específico, no tenemos que esperar a una persona específica y depender de una persona en particular para disfrutar a la presencia de Dios. No tenemos ni un lugar, ni un momento, ni una persona específica para nosotros disfrutar. Hubo un tiempo que era así, hubo un tiempo que dependían los hombres, dependían de un momento, un lugar y una persona en específico. Pero tú y yo vivimos en esta gran oportunidad, esta gran bendición que Dios nos ha dado de poder disfrutar de la presencia del Señor todo el tiempo por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha venido a morar, a ser morada en cada una de nuestras vidas por la gracia y el favor de Dios, porque no es nada que ninguno de nosotros hayamos alcanzado, no hay nada que tú y yo hayamos hecho que nos merezcamos este gran favor. Esto simplemente habla del amor y la gracia tan grande que ha sido derramada para con nosotros en este tiempo. Porque nosotros, dice 2 Corintios 6:16, porque nosotros somos templos del Dios que dice viviente, templos del Dios viviente. Como Él había dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es verdad que en un tiempo necesitábamos un momento, una persona, un lugar, pero Dios decidió hacer algo nuevo. En el libro de Isaías encontramos esta promesa donde dice, olviden las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Dios comienza a profetizar de las cosas nuevas que iba a hacer. Dios está haciendo algo nuevo y tú y yo somos parte de esa bendición. Tú y yo, por la gracia de Dios, somos portadores. Yo no sé si es que a veces, decimos estas cosas y no nos paramos a meditar, pero, hermano, el Dios creador del cielo y de la tierra. A mí me encanta una canción que nosotros cantamos que dice, tú que creaste los cielos, que habitas y habitas en mí. ¿Cómo dice esa canción, verdad? Ven, habitas. Me encanta esa canción porque dice una gran verdad. Tú que creaste todas estas cosas que nosotros vemos, las cosas que hoy en día ni el hombre puede imaginarse, estamos tratando de descubrir todo lo que Dios ha hecho. Ese mismo Dios habita en tu corazón y habita en mí. Yo sé que este es un pensamiento como que demasiado grande para entender, por eso el salmista David decía, Señor, esto es demasiado. Estos pensamientos son demasiado grandes para nosotros entenderlo. Pero tenemos que por fe aceptar la gran verdad y el privilegio que Dios nos ha dado. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que esta gran verdad de que somos templo del Dios viviente, esta gran verdad de que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros somos portadores de la presencia de Dios, es muy importante que nosotros entendamos que esa es solamente una parte del cuadro. ¿Ok? Entienda esto, eso es solamente una parte del cuadro. Hay más que nosotros tenemos que ver y examinar cuando nosotros vemos una verdad como esta. Saben que estaba compartiendo esta mañana con el pastor en breve de los errores que muchas veces nosotros cometemos. Encontramos una verdad de la Biblia, encontramos un pedazo de verdad de la Biblia y corremos con ellas y salimos y hacemos nuestro propio estilo de vida y nuestra doctrina y decimos, y es así. Pero espérate, hay otras partes que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque esa es solamente una parte del cuadro. ¿Entiende lo que quiero decir? Y muchas veces cometemos ese error. Cometemos errores como, por ejemplo, si ahora nosotros, somos templos del Espíritu de Dios. Y hay personas que entienden esta parte y dicen, wow, si yo soy templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios también, entonces yo no necesito la iglesia.
Y si solamente tú ves ese pedacito de ese cuadro, tú dices, eso es verdad. Pero la misma Biblia dice también que nosotros necesitamos los unos a los otros. Y hay otra parte de esa gran verdad, que somos parte de un cuerpo y somos edificados en un cuerpo, no nosotros solos. Y dice la Biblia también que nosotros solos no somos nadie despegados del cuerpo. Esa es otra verdad, ¿entienden? O sea, pero el error que cometemos, cogemos un pedacito y nos mandamos a correr y decimos, así es. Sin examinar todo, tenemos que siempre buscar el cuadro completo. Dios está conmigo, entonces yo no necesito a nadie, no dependo de nadie. Un gran error. Es cierto que Dios está contigo y también es cierto que tú necesitas, y Dios va a usar otras personas alrededor tuyo para bendecir tu vida, para hablar a tu vida y para edificar tu vida. También eso es cierto. Dios está en mí, entonces, hay personas, estábamos hablando de estos pastores, hay personas que dicen, Dios está en mí, Él conoce todo lo que yo soy. Yo no necesito orar, porque Dios está en mí. Si Él conoce todo, o sea, si Dios está en mí, entonces ¿para qué yo necesito orar y para qué yo necesito contarle las cosas? Si Dios está en mí, escoger un pedacito de la verdad, mandarnos a correr, hacer una doctrina de Él, y descuidamos las otras partes de este cuadro. Es cierto que Dios está en nosotros, también es cierto que tenemos que orar sin cesar. Y tenemos que buscar a Dios cada día, aunque Él está con nosotros. Porque la misma palabra de Dios nos dice, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces quiere decir que ya yo no peco más. Hay personas que aquí piensan así. Quiere decir que ya yo soy perfecto, llegué a la perfección. Y la propia Biblia dice, el que diga que no peca, ¿es qué? ¿Ustedes saben esa parte de la Biblia? Es un mentiroso, así dice la Biblia. El que dice que no peca es un mentiroso. Entonces tenemos que examinar siempre el cuadro completo. Tenemos que buscar la verdad, no solamente un pedazo de la verdad, sino la verdad. Yo quiero señalar una parte, ¿ok? O la otra parte de este cuadro que nosotros comenzamos a hablar el miércoles pasado, de que somos templo del Espíritu de Dios y que Dios está en nosotros. Eso es cierto, esa es una parte. Pero también parte de esa misma ecuación, o de ese mismo cuadro, ¿ok? Es que hay otras cosas que nosotros tenemos que examinar dentro de nosotros mismos. Hay otra realidad que si nosotros ignoramos, podemos caer en grandes frustraciones en nuestra vida espiritual. Miren, hermanos, y en esto es lo que quiero que ustedes piensen juntamente conmigo, y gracias a Dios que le pedimos la ayuda a Dios para entender estas cosas. Es cierto de que somos templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero también es cierto que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo ha venido a morar en un templo o en una vasija previamente ocupada por una naturaleza pecaminosa. Esto cambia el cuadro un poquito. ¿Ok? Voy a explicarlo una vez más, voy a decir una vez más. Es cierto que tú y yo somos templo del Dios viviente, portadores de la presencia de Dios, de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Eso es cierto, esa es una gran verdad. Y gozamos de la presencia de Dios. También es cierto que en ese mismo cuadro, en esa misma vasija, en ese mismo templo, o sea, Dios ha venido a ocupar un templo que previamente ha estado ocupado desde el nacimiento por una naturaleza pecaminosa. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Estamos buscando maneras de nosotros poder ilustrar esto. Porque es importante que nosotros entendamos. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Tú y yo lo sabemos. No tenemos que enseñarle a nadie a mentir, no tenemos que enseñarle a nadie a odiar, no tenemos que enseñar. Eso no tenemos que hacer. Eso sale naturalmente de nosotros porque hemos nacido en una naturaleza pecaminosa. Y yo voy a ilustrar la naturaleza pecaminosa en esta vasija o en esta copa como ese líquido verde que ustedes ven ahí. Y ahí en esa vasija que ustedes ven, llega un momento cuando nosotros creemos en Dios, cuando le damos nuestro corazón y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, viene un momento que Dios empieza a entrar en nuestro corazón, el Espíritu de Dios viene a morar. Y miren, aquí también es que tomamos cierta parte y nos mandamos a correr y hacemos ciertas, y por eso hay mucha confusión. Cada vez que hablamos del Espíritu Santo, todo el mundo, bueno, ¿y qué se va a decir? Porque hay una gran confusión con el Espíritu Santo.
Y muchas personas se enfocan tanto en este momento, en el momento en que somos llenos. Pero hay mucho más. El propósito no es el momento, el propósito es que seamos llenos. Hay personas que dicen, bueno, en ese momento las personas tiemblan. Y es verdad que muchas personas en ese momento tiemblan y pasan cosas sobrenaturales. Eso es cierto, pero también es cierto que hay personas que no tiemblan. Esa también es una gran verdad. ¿Entienden por qué le digo, hermano, que tomar un pedacito y mandarnos a correr y hacer una doctrina es un error? Hay personas que dicen, bueno, en ese momento se hablan lenguas. Eso es cierto, eso es cierto. Pero también hay personas que son llenas del Espíritu Santo y no hablan lenguas. La Biblia lo registra. Es cierto que en momentos como ese vino un viento recio en el lugar, pero hubieron otros momentos donde no hubo un viento recio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que examinar toda la verdad de la Biblia antes de nosotros tomar un pedacito y mandarnos a correr? Ese es un gran error. Y lo que quiero ilustrar es que Dios viene a morar en este templo. Y ahora nosotros vivimos una gran realidad. Quiero pedir un favor, ven, tú que estás ahí, yo sé que tú eres una persona muy servicial. Tú me puedes llenar se me acabó esta agua. Tú me puedes llenar esta una vez más y me lo traes, por favor. Gracias, gracias. Y esta es una realidad que nosotros vivimos ahora. Somos templos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Pero también es cierto que dentro de nosotros hay cosas de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza humana pecaminosa que está en la misma vasija. Eso es cierto. Miren lo que dice Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que dice que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué está reflejando el apóstol Pablo que escribe a los Gálatas aquí? Que dentro de ustedes ahora mismo hay dos polos opuestos que se oponen entre sí. Pregunta, ¿te has sentido tú así interiormente? ¿Puedes identificar esos dos polos dentro de tu vida? ¿Verdad? Una parte que quiere hacer la voluntad de Dios son polos opuestos. Y miren, vivir, por eso es que tenemos que ver el cuadro completo, porque vivir la vida ignorando el Espíritu de Dios dentro de nosotros es un gran error. Un gran error. También vivir la vida ignorando la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros también es un gran error. Porque la realidad es que las dos están en una misma vasija. En una misma vasija. Son dos polos opuestos. Tenemos que enfrentar el cuadro completo de la vida espiritual y la realidad es que ahora somos templos. Ahora que somos templos de Dios viviente, hermanos, miren, cuando tú aceptas eso, cuando tú crees eso y el Espíritu de Dios viene a morar en ti, es cuando comienza realmente el conflicto y la batalla en tu interior. Ahí es cuando comienza, ahí es cuando se aprieta el asunto, como pudiéramos decir. Ahí es que comienza la batalla. Miren, hay una parte dentro de nuestra vida, de nuestro ser, aún después que tú conociste a Jesús, que amaste a Jesús, que recibiste el Espíritu de Dios dentro de tu vida, ya sea como lo hayas recibido, pero tú estás consciente y a propósito, aquellos que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos confirma, nos dice. Nosotros no tenemos que probarle a nadie de que somos, el mismo Espíritu habla a nuestro espíritu y nos confirma de que somos. Es más, si tú todavía estás como que haciéndote preguntas, bueno, yo soy o no soy, es muy probable que no seas todavía. O sea, es muy probable que no tengas el Espíritu de Dios dentro de tu vida, morando en tu vida, si todavía estás cuestionando o pensando. Pero el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu y por medio de él nosotros podemos entrar al Padre y decirle, papá, ese es el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. ¿Okay?
Y dentro, aún después que nosotros llegamos a ese momento en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar espiritual, tenemos la presencia de Dios. También, de vez en cuando salen esos deseos. Miren lo que dice el mismo Gálatas, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien, quiere decir que no se pueden negar, son obvias. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Inmoralidad sexual. Vamos a ir una por una, inmoralidad sexual. Oye, y después que tú conoces a Dios y adoras a Dios y alabas a Dios y sirves a Dios y predicas la palabra de Dios y haces tantas cosas y sirves a Dios y todavía de vez en cuando te salen esos deseos. Eso no es. Estoy hablando de cosas, puedo hablar de cosas personales y profundas, podemos. Estamos entre familia, ¿verdad? Estamos para crecer espiritualmente. ¿Es o no es? ¿De dónde sale el deseo de un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios de sentarse a ver una película con escenas obscenas? ¿De dónde sale ese deseo? ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde sale? Voy a decir algo. ¿De dónde sale el deseo de sentarte a ver una historia de amor basada en una infidelidad y no las gozamos? ¿Verdad que no las gozamos? ¿De dónde sale eso? Eso no viene de Dios. ¿Viene eso de Dios? ¿Cómo es que nosotros nos sentamos y nos gozamos? Por eso, inmoralidad sexual no quiere decir solamente adulterio y fornicación. No, es todo lo que sea inmoral sexualmente hablando. Y tú y yo, después que hemos recibido la unción del Espíritu Santo y el bautismo, y somos conscientes y portadores de la presencia de Dios, de vez en cuando nos sentamos y nos gozamos. ¿Nos gozamos o no nos gozamos? ¿Nos gozamos o no nos gozamos? Estoy diciendo algo muy fuerte aquí. Eso no es. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Es de esa partecita que está ahí, que está entre nosotros, que no podemos ignorarla. De ahí sale. Inmoralidad sexual. Dice impureza. No nos gusta a nosotros mezclar las cosas. Eso es, una cosa pura es cuando está limpia, sencilla, que no está contaminada con nada. ¿Verdad que nos gusta a nosotros mezclar las cosas? ¿Verdad que nos gusta mezclar lo bueno con, ay sí, yo quiero, pero también quiero? ¿Verdad? Quiero adorar a Dios, pero también nos gusta mezclar la cosa. Eso es impureza. Dice, la impureza, el libertinaje. ¿Sabe lo que es libertinaje? Abusar de la libertad. Tienes libertad en el trabajo para, qué sé yo, tienes libertad para, una hora de lunch. Nosotros nos cogemos 2. ¿Por qué nos gusta abusar? Es de ahí, de nuestra naturaleza pecaminosa. Libertinaje, abusar también hay cristianos que utilizan esto también como ahora que somos salvos por la gracia de Dios, entonces podemos hacer cualquier cosa. Eso es un espíritu de libertinaje. ¿De dónde sale esa idea? De ahí, mire, de la naturaleza pecaminosa, idolatría, todo aquello que toma el lugar de Dios. Tenemos la tendencia de darle el lugar de Dios a otras cosas, ya sea un familiar, ya sea un hijo, ya sea algo, o nosotros mismos nos sentamos en el trono, en el centro de nuestra vida. Hemos hablado tanto del centro de Dios, o el centro de nosotros que debe ser Dios, brujería, todas las cosas ocultas. Hay una inclinación dentro del corazón del hombre, el odio, la discordia. Eso de estar, ¿de dónde salen esas cosas? Celos. ¿No te has sentido celo tú alguna vez? Oye, pero si nosotros somos cristianos, si amamos a Dios, si tenemos la presencia, ¿cómo es eso que yo ahora me empiezo a sentir un poquitico celoso? ¿De dónde viene eso? De ahí. Eso está ahí. Los celos, arrebatos de ira. Una persona llena del Espíritu de Dios con arrebatos de ira. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Arrebatos de ira. Rivalidades. ¿Quién es el mejor? Disensiones, discusiones. Sectarismos. Un grupito aquí, otro grupito allá. Nosotros somos mejores, ustedes no. Esa separación, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Estas son las obras obvias o fácil de identificar que son de la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, aún después de tener la presencia de Dios, de disfrutar los mejores momentos en la presencia de Dios. Oye, salimos nosotros de un retiro, de un encuentro, de una predicación, de un momento, wow, con tremenda unción. Y de pronto, oye, pero que salen, ¿por qué? ¿Te has preguntado tú por qué? Es por eso. Porque están en una misma vasija
estas dos cosas. También hay otra parte en nuestro interior que ama las cosas de Dios. ¿No es verdad que tú amas las cosas de Dios? ¿No es verdad que dentro de ti está esa pasión, que tú lloras por lo de Dios? Las obras del Espíritu, dice ese mismo pasaje, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Nosotros deseamos todas estas cosas, queremos todas estas cosas en nuestro corazón. Buscamos estas cosas: amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hermano, ¿no es verdad que tenemos un conflicto en nuestro interior? ¿No es verdad que hay un conflicto? Un conflicto grande entre las obras del Espíritu de Dios y las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No es verdad que tenemos un conflicto? Miren cómo el apóstol Pablo le llama a este conflicto. Mire cómo él menciona o se refiere a este conflicto, hablándole a los romanos. En el libro de los Romanos, capítulo 7, versículos 21 y 25, dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿No te ha pasado eso a ti? Tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres hacerlo recto delante de Dios. Lloras por honrar a Dios, pero te das cuenta que, wow, pero hay cosas dentro de mí. Me acompaña el mal. Me acompaña el mal. Dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿Te identificas con eso? En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tienen cautivo. Y miren cómo dice el apóstol Pablo: soy un pobre miserable. Hermanos, vamos a hablar con libertad. Porque a veces estos temas no nos gusta tocar porque ni nos gusta pensar ni nos gusta aceptarlos. Porque tenemos esta idea de que nosotros pero que no podemos, pero ¿y si yo le doy a entender a alguien que yo tengo estas cosas? Pero hermano, honestamente. Al calzón quitado, como dice. Soy un pobre miserable. ¿Te has sentido tú así alguna vez espiritualmente? Yo lo puedo admitir público. Quizás tú no quieras admitirlo público, está bien. Pero en tu corazón, hermano, vamos a sincerarnos en esta, para poder aprender, para poder crecer. Es realidad que muchas veces nosotros nos sentimos como un pobre miserable. Y entonces, pero Señor, pero ¿cómo puede ser? Pero si ya yo tengo la unción del Espíritu Santo, si yo ayer sentí tu presencia de una manera increíble, Señor, pero si yo te sirvo, si a través de mi vida tú has bendecido tantas personas, ¿cómo es que ahora yo me siento como un pobre miserable? Pero la realidad es que hay momentos que nos sentimos como pobres miserables, espiritualmente hablando. Bueno, yo he tenido momentos en mi caminar con Jesús que he tenido deseo de rendirme. Yo no sé tú, pero yo he tenido deseo de rendirme. Yo he tenido deseo de tirar la toalla, como el que ya me doy por vencida y yo no puedo más. Yo he tenido ese deseo. Porque uno lucha y lucha y lucha contra ese pecado que está interno en nosotros. Contra esa naturaleza pecaminosa que nosotros no quisiéramos, ¿verdad que nosotros no queremos que esté ahí?
¿Verdad que que nosotros no daríamos por deshacernos de esas cosas que hay interno en nuestro? ¿Tú no te sientes así, hermano? ¿Verdad que nosotros a veces luchamos y decimos, Señor, pero yo no quiero ser así? Yo no quiero ninguna de estas cosas, yo no quiero estos pensamientos, yo no quiero estos deseos, yo quiero serte fiel. ¿Por qué de vez en cuando y cada cierto tiempo como que vuelvo a caer en lo mismo y llega un momento que tú dices, ya, como que estoy cansado ya? A mí me ha pasado eso. Me han deseado decir ya. Y hay momentos que las cosas se ponen, no tengo aquí es como si alguien metiera la mano, ¿verdad? Y revuelve. Y hay momentos que nosotros vemos nuestra vida y ni sabemos qué cosa es. ¿Tú no te sientes así? ¿No te has sentido así? Que tú dices, wow, pero yo no sé ni qué soy. Después de conocer la verdad, después de conocer a Jesús, después de conocer a un Dios tan grande, después de tener la presencia de Dios en tu vida, hay momentos que nos sentimos. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Recuerdo, hace muchos años atrás, todavía este templo no estaba construido. Estábamos, la oficina todavía estaba en esta casa pequeña que estaba aquí. Y estábamos reunidos un día, el staff de la iglesia, y estábamos hablando de cómo nosotros podíamos incentivar a la iglesia al evangelismo. Y surgió la pregunta entre nosotros, no me acuerdo quién fue. Estábamos hablando, bueno, pero espérate, si nosotros queremos incentivar a la congregación para evangelizar, entonces vamos a hacernos nosotros primero la pregunta, ¿cómo estamos nosotros en esta área de evangelismo? Y empezamos a hablar cómo estábamos nosotros. Si estábamos bien, si estábamos mal, si nos faltaba, ¿cómo está nuestra pasión por evangelizar, por salvar, o sea, buscar a otras personas que están perdidas? ¿Cómo está nuestra propia pasión? Estábamos analizando esto. Y en esa conversación surgió una pregunta, hermanos, que me paralizó. Yo no lo exterioricé en aquel momento. No se lo dije a nadie. Pero esta pregunta me paró en seco y dije, wow. Y fue esta. ¿Vivimos nosotros una vida que le pudiéramos desear a otras personas? No sé si puedo explicar esto bien, lo estaba pensando en inglés. En otras palabras, ¿vivo yo una vida que se la desearía, o sea, le desearía yo mi vida a mis seres más cercanos, mis seres más queridos? Y cuando yo me hice esa pregunta, yo no se lo dije a nadie, pero honestamente dentro de mí yo dije, no. Porque yo estaba viviendo ese conflicto. Ese conflicto de que, Señor, tiene que haber una solución. ¿Cómo es que nosotros, siervos tuyos, todavía con todas estas cosas internas, y cómo, Señor, cuando tú te sientes como un pobre miserable, tú no le deseas eso a nadie, ¿verdad que no? Yo me sentí así. Y esa pregunta comenzó una búsqueda en mi ser de respuestas. Y estoy seguro hoy que esa pregunta fue directamente Dios hablando en mi vida, confrontándome en mi vida, para que yo aprendiera ciertas cosas. Y comencé a buscar. Esto despertó una búsqueda intensa en mi vida acerca de cómo podemos resolucionar este problema. Versículo 24, el mismo apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Si pasamos al capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente
o se preocupan, entendamos de esa manera, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa se preocupan, ponen sus mentes en los deseos de la naturaleza, pero en cambio los que viven conforme al Espíritu se fijan o ponen sus mentes, se preocupan por las cosas o los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Miren lo que yo aprendí en este momento en mi vida. Me di cuenta que yo estaba viviendo mi vida preocupado mucho más por esta parte que por esta parte. Estaba mucho más yo preocupado por el pecado que había en mí que por el Espíritu que moraba en mí. Vivía la vida peleando la naturaleza en mí, que es naturaleza, que poniéndole atención al Espíritu de Dios en mi vida. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden esto? Podemos nosotros vivir la vida tratando y pensando y nos preocupamos y utilizamos todo nuestro tiempo y todo nuestro recurso y toda nuestra fuerza en tratar de quitar eso. Nosotros queremos quitar eso porque no nos gusta, a nadie les gusta. Los que amamos a Dios, los que queremos a Dios, queremos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios, queremos serle fiel a Dios. No queremos que estas cosas existan en nuestro corazón, eso es cierto, y peleamos, y pasamos todo el tiempo peleando, tratando de sacar eso de nuestra vida. Y descuidamos la parte más importante, el Espíritu en nosotros. Hermanos, cuando yo entendí esto, wow, eso fue como, Señor. Y pude entender, hermanos, que las palabras de Jesús, la sencillez, miren, las palabras de Jesús, hermanos, si nosotros solamente tomáramos las palabras de Jesús y las pusiéramos por obra, solamente eso es suficiente para vivir la vida que todos nosotros deseamos vivir, una vida victoriosa, una vida en victoria, una vida llena del Espíritu, una vida llena de gozo, llena de paz, una vida venciendo, crucificando, como dice el apóstol Pablo, los deseos de la carne. Si solamente pusiéramos atención a las palabras simples y sencillas del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Si nosotros solamente aplicáramos eso a nuestra vida, hermano, y nos preocupáramos por eso. Jesús dice, ama al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que dice? Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, llénate de Dios. Llénate de Dios. Busca de Dios. Pon la atención al Espíritu. Te ayudará a salir adelante. Y mientras más, mira, llénate de Dios al punto que no quepa más nada que Dios en tu vida. Eso es. Llénate de Dios al punto que no quepa más nada de Dios. O sea, que no quepa más nada que solamente Dios en tu vida. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Se dan cuenta las enseñanzas de Jesús tan simples? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Llénate de Dios. Miren, concluyendo, es cierto, vamos a ver el cuadro completo, es cierto que el Espíritu de Dios ha venido a morar en tu vida y en mi vida y somos portadores de la presencia de Dios y no tenemos que depender de un lugar o un sitio. Donde quiera Dios está con nosotros, tú puedes celebrar eso y puedes gozar eso. Es cierto también que dentro de esa realidad está la realidad de nuestra vida o nuestra naturaleza pecaminosa y luchamos y nos airamos. Es cierto eso también, pero también es cierto
que si nosotros buscamos y buscamos y nos llenamos de Dios, esas cosas que nosotros queremos, por mucho que tú intentes sacarlas, tú no vas a poder. El único que puedes sacar es cuando tú te llenas de Dios automáticamente. Esas cosas